¿Alguna vez te han mirado raro por hablar español en una fiesta, o por cambiarte al inglés a mitad de conversación? Hoy vas a aprender cómo decidir, con calma y sin dramas, en qué idioma hablar en reuniones sociales. Te damos señales claras, frases listas para usar y pequeños trucos para evitar malentendidos. Vamos al grano, lo aplicas en cenas familiares, eventos bilingües y quedadas con amigos del trabajo. Te enseñamos cómo iniciar, cómo cambiar y cómo no ofender a nadie, con ejemplos reales, y todo a nivel B2. O sea, vocabulario natural, matices culturales y esas frases que te salvan en el momento. Hola, soy Carlos, y conmigo está María. Por cierto, si luego quieres practicar, la lección completa está en Vocably. Vale, entremos ya en la parte útil, ¿cuándo empezar en español y cuándo no? Primera idea, y suena básica pero no lo es, lee la sala. Si la mayoría habla español, empezar en español es lógico, si no, empieza en inglés y ofrece opción. Y si es un grupo mixto, pregunta, que no cuesta nada. A mí me funciona tener una pregunta comodín, algo súper simple. Por ejemplo, ¿prefieres que hablemos en español o en inglés? Dicha con una sonrisa, baja la tensión y deja claro que respetas la comodidad del otro. Sí, y no presionas. Hay gente que entiende español pero no quiere hablarlo en público y está bien. Mejor elegir juntos, ¿no? Otra cosa, no asumas que todo el mundo sabe español. En comunidades latinas hay personas que no lo hablan, o que lo entienden a medias. Preguntar evita que alguien se quede fuera sin querer. Y ojo con el spanglish caótico, ese de mezclar cada dos palabras. A ver, mezclar pasa y no es pecado, pero si el grupo se pierde, ordena el idioma por bloques, una idea completa en español, la siguiente en inglés si hace falta. Es más claro y nadie se frustra. Hagamos un roleplay rápido, ¿te parece? Escenario, evento del trabajo, mesa con gente mixta. Yo empiezo. Hola, soy Carlos. Creo que muchos hablan español, pero por si acaso, ¿prefieren que hablemos en español o en inglés? Si alguien duda, añado, podemos cambiar en cualquier momento, sin problema. Yo respondo como colega que prefiere facilidad, gracias por preguntar. Si te va bien, empezamos en inglés y si quieres, pasamos al español luego. Y tú cierras con un perfecto y si algo no se entiende lo repito, y ya está, cero drama. Este mini acuerdo al principio evita líos. Parece formal, pero en realidad suena amable y práctico. Y te abre la puerta para cambiar después sin que parezca brusco. Hablemos de un caso caliente, cuando la gente cree que en casa se habla español sí o sí. Hay familias donde eso es sagrado, y otras donde no. La clave es el respeto, pero también la empatía con quien está aprendiendo. ¿Total? Recuerdo un hilo en internet donde criticaban a un chico por su acento, y, la verdad, que innecesario. Nadie mejora con vergüenza. Una frase útil si te corrigen mal es, estoy aprendiendo, gracias por la paciencia. Te protege y sigues adelante. Traigo una historia que casi me pasó a mí, y es buenísima para este tema. Una persona fue a una cena familiar, quiso impresionar, y soltó una palabra de argot muy fuerte sin saberlo. Silencio total, un tío la corrigió en la mesa, y se quedó helada. Uf, qué momento. Ahí la lección es doble, 1. Pregunta por el registro, si es formal o informal, 2. Si dudas con una palabra, busca un sinónimo neutral. En lugar de slang local, usa vocabulario estándar y vas seguro. Y puedes prevenir así, perdón, no conozco bien las palabras de aquí, ¿está bien decir X, o mejor digo Y? Esa micropregunta desactiva el riesgo, muestra respeto y te gana aliados. Otra historia muy real, en un evento bilingüe, alguien contó chistes en inglés pensando que todos entenderían. Y nadie se rió. No era que el chiste fuera malo, era que el código cultural no coincidía. Moraleja, para humor o detalles culturales, elige el idioma que incluya a los presentes. Sí, o haz una mini señal previa, este chiste funciona mejor en inglés, ¿les parece bien? Si ves caras perdidas, lo cuentas en español después o haces una versión más simple. No pasa nada, todos ganan.
Tip que sorprende a muchos, empezar en inglés a veces relaja a los hispanohablantes. Como que quita la presión de hablar perfecto y luego se pasan al español solos, sin que nadie lo fuerce. El consentimiento lingüístico, por llamarlo así, crea confianza. Sí, consentimiento lingüístico suena técnico, pero es preguntar y acordar. Y dura en el tiempo. Puedes revisar a mitad de charla con un «seguimos en español» o «cambiamos un poco». Esa revisión muestra cuidado, no inseguridad. Vamos a ordenar esto con una idea sencilla, un semáforo de idiomas. Verde, grupo claramente hispanohablante, arranca en español. Amarillo, grupo mixto, pregunta y acuerda. Rojo, mayoría no hispanohablante, empieza en inglés y ofrece traducción si hace falta. Y dentro del verde, ojo con edades y jerarquías. Con mayores, usa usted si la cultura local lo espera. Prefiere que conversemos en español, señor, suena respetuoso y te da pistas del tono de la reunión. Errores típicos que veo: 1. Seguir en español cuando te contestan siempre en inglés. Esa es una señal clara de que el otro se siente más cómodo en inglés, así que cambia. 2. Traducir chistecitos palabra por palabra y perder el sentido, mejor adapta o suelta el chiste. 3. Olvidarte de incluir al que llega nuevo. Si entra alguien que no entiende español, anuncia el cambio con cariño, para incluir a Ana, cambiamos al inglés, ¿vale? Nombras la razón y nadie se molesta. Mini roleplay 2, más breve, estás en una cena con gente mayor y jóvenes. Yo digo, doña Elena, si lo prefiere hablamos en español, y si no, puedo explicarlo en inglés. Y miro al resto, si algo no queda claro, me dicen. Yo contesto como Elena, gracias, hijo, en español está bien, pero despacio. Tú ajustas el ritmo, evitas tecnicismos y sigues. Si alguien se pierde, le invitas a preguntar sin pena. Vale, hagamos un pequeño alto para reforzar. Prueba rápida, ¿recuerdas la pregunta clave para no imponer idioma? Esa que resuelve el 80% de las situaciones. Si prefieres que hablemos en español o en inglés. ¿Y la versión para grupo, todos entienden español, o mejor cambiamos al inglés? Listo, si memorizas esas dos, ya tienes base sólida. Seguimos con matices culturales. En algunos países, cambiar a inglés cuando hay un no hispanohablante se ve como buena educación. En otros, puede parecer que dejas fuera a la familia. Por eso, explica el porqué del cambio, y vuelve al español cuando sea posible. También atención al volumen y al ruido. En un bar con música, el español rápido más el ruido se vuelve en pared. Si la acústica es mala, usa frases cortas, articula y si hace falta, inglés para términos técnicos. No es traición, es claridad. Si te juzgan por tu nivel, no entres en guerra. Di algo como, quiero practicar, pero si prefieres, cambiamos y luego lo intento de nuevo. Esa flexibilidad desarma al crítico y te cuidas a ti mismo. Y si eres nativo y alguien te habla un español entrecortado, no lo ridiculices, por favor. Mejor modela, responde claro, sin jerga pesada, y celebra el esfuerzo. Eso mantiene viva la lengua con más gente, no con menos. Sobre Spanglish, una regla práctica: cambia por turnos, no por cada palabra. Por ejemplo, expon una idea en español, y si ves duda, resumes en inglés, en resumen, it's about timing and consent. Y vuelves al español con naturalidad. Y si el grupo disfruta mezclando, genial, pero acuerden el ritmo. Puedes decir, si mezclamos intentemos frases completas, ¿les parece? Parece tonto, pero ordena mucho y nadie se pierde. Otra frase puente poderosa: si algo no se entiende, lo digo de otra forma. No prometes traducción literal, prometes claridad. Eso quita miedo a fallar y da permiso para pedir ayuda. Yo uso también, ¿te incomoda si practico mi español un poquito? Si te cansas, cambiamos. Es honesto, amable y da salida. Y muchas veces la gente te anima, y el ambiente mejora. Situación delicada, chistes o comentarios que en un dialecto son normales y en otro ofenden. Si dudas, evita el coloquialismo o pregunta antes, como hicimos antes con el ejemplo de la cena.
Mejor sonar neutro que herir sin querer. Exacto. Y si ya metiste la pata, repara breve, uy, no sabía que sonaba mal aquí. Perdón, quise decir X. Sigues sin hacer un drama. El objetivo es reconectar, no quedarte en el error. Otra herramienta útil, anclar acuerdos. Al inicio dices español o inglés, y a mitad preguntas, ¿seguimos bien así? Y al final agradeces. Gracias por acomodarnos a todos. Eso cierra el círculo social con elegancia. Y recuerda adaptar el registro. Con mayores o en ambientes formales, usted, por favor, gracias, y nada de groserías disfrazadas de humor. En grupos jóvenes y de confianza, ya puedes soltar lo coloquial, pero mira las caras, que el cuerpo también habla. Si tienes que presentar a alguien nuevo, cuida el idioma, les presento a Sam, cambiamos al inglés para incluirle. Y luego volvemos al español. Es transparente y amable. Nadie queda fuera. Otra mini herramienta es el espejo. Si la persona contesta en español pero duda, tú bajas velocidad y simplificas. Si contesta en inglés con fluidez, te pasas al inglés sin hacer que se sienta mal. Es escuchar y ajustar. Para quienes trabajan en atención al público, prepara 2 frases por servicio, una en cada idioma. Enseguida le atiendo y ella be right with you. Y elige según la persona, no por inercia. Y si te toca moderar un grupo, establece reglas suaves. Intentemos hablar en un idioma a la vez. Si alguien se pierde, levantamos la mano y repetimos. Parece de escuela, pero evita confusiones y protege a los tímidos. Con niños y mayores en la mesa, mezcla estratégica, información importante en el idioma que todos entienden, y anécdotas en el otro si cabe. Y si notas exclusión, parás y recapitulas en el idioma común. Inclusión antes que fluidez perfecta. También te ayuda a tener equivalentes listos, palabras clave como turno, registro, broma, formal, informal. Si te atoras buscando un término, respira, explica con otras palabras y sigue. La comunicación es más que una palabra exacta. Vamos con un microchecklist para decidir rápido. 1. Observa el grupo. 2. Ofrece elección con una pregunta. 3. Acuerda y di que puedes cambiar. 4. Revisa a mitad. 5. Agradece al final. Y si algo se tuerce, recuerda estas 3 frases salvavidas: ¿prefieres español o inglés? Si no se entiende, lo explico de otra forma, y perdón, estoy aprendiendo. Con eso, respiras y sales del apuro. Te voy a lanzar un caso express. Estás en una boda, la mesa es mitad hispanohablante, mitad no. ¿Tu primera línea? Diría, de que todos estemos cómodos, ¿les parece si hablamos en inglés y, cuando queramos, cambiamos al español? Y si alguien propone español, perfecto, pero marco la puerta abierta al cambio. Buenísimo. Otro caso, reunión de voluntariado en un barrio latino, la mayoría en español. Empiezo en español, y si entra alguien nuevo sin español, anuncio el ajuste. Sin culpa, sin juicio. Y si alguien te suelta, habla bien o no hables, resiste la trampa. Quiero hablar bien y por eso practico, gracias por entender. Te afirmas sin pelear, y sigues con la conversación. Antes de cerrar, queremos escucharte. ¿Te pasó tener que cambiar de idioma a mitad de una historia para incluir a alguien? ¿O que te juzgaran por tu acento? Cuéntanos qué dijiste y qué te funcionó para recuperar el buen ambiente. Y como dijimos al inicio, la lección completa con el guión, tarjetas de vocabulario y ejercicios interactivos, está gratis en Vocably, tienes el enlace en la descripción. Es un recurso muy cómodo para practicar estas frases y jugar con situaciones reales. Nos oímos en la próxima.